Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión. Vamos a dar inicio orando a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos hables. Con tu Espíritu Santo, guíanos a toda la verdad. Y gracias, Señor, por darnos este nuevo día. Estamos en tus manos, Señor. Por ti vivimos, por ti somos. Sea bendito tu nombre por siempre. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 12, verso 44. El título de esta transmisión es La palabra juzgará. Dice así la Escritura. Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Hermanos amados, la importancia de creer en nuestro Señor Jesús, esto también, hermanitos, conlleva a creer en el mismo Padre, en Dios. Claro, hermanitos, que en este contexto el Señor se dirigía a los judíos directamente y principalmente. Claro que también su palabra es para nosotros, pero en aquel tiempo le hablaba a ellos. Y ellos ya creían que había un Dios, y así le llamaban el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero ahora el Señor menciona que el que le cree a Él, le cree al Padre. Y esto es verdad, hermanitos, ya que hay Padre, hay Hijo, hay Espíritu Santo, y esto es verdad. Ahora dice, hermanos amados, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El Padre envió al Señor Jesús, y el Señor Jesús, dice en Isaías, no fue rebelde. Él, hermanitos, aceptó venir para darle su vida por nosotros. Ahora el 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que cree en el Señor no queda en la oscuridad, hermanitos, en las tinieblas. Ahora, el verso 47 va a entrar al tema acerca de la palabra, la importancia de la palabra, y hermanitos, a tal grado que veremos que la palabra un día nos juzgará. Y ahorita le explico esto. Dice el 47: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Primeramente, hermanitos, explicamos acerca de que la primera vez que Él vino, no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Es verdad. Pero si vemos el tema de cuando Él vuelva, Él regrese, ahora sí, mis hermanitos, está escrito en Apocalipsis que con justicia juzga y pelea. Entonces, sí, hermanitos, y como usted sabe, el día que el Señor juzga a la iglesia, será nuestro Señor Jesús el juez. Hoy es abogado, intercesor, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice la Escritura. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Salvador, Dios con nosotros. Claro que sí. Pero un día, sí, hermanitos, va a haber un juicio. Pero la primera vez que vino, también Él mencionó que no vino a condenar a las almas, sino a salvarlas. Pero en esta ocasión primera que vino, dice aquí: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Efectivamente, hermanitos, Él vino a salvar, también dice la Escritura, lo que se había perdido. Y entre ellos también estábamos nosotros. Nos ha salvado con su sangre preciosa. Ahora dice el versículo
48, ya que leímos que el que no guarda sus palabras, pues, hermanitos, Dios o el Señor Jesús no lo va a juzgar, pero sí va a haber un juicio de la siguiente manera. 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar, mis hermanitos? El que deseche, desprecie su palabra. Por eso es tan importante, hermanitos, cuando oímos o leemos la palabra de Dios, no rechazarla, hacerle caso, atenderla. Porque ahora dice, la palabra que he hablado, ella lo juzgará. Y aquí dice, en el día final. La palabra nos juzgará. Dice el 48, le leo todo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Bueno, hermanitos amados, ¿a qué se refiere que la palabra que él ha hablado nos juzgará en el día final? Bueno, para esto vamos a poner la palabra responsabilidad. Todos, hermanitos, cuando amamos la palabra de Dios, la recibimos, oímos con fe y la creemos, hermanos amados, es un deleite, es algo hermoso, es alimento para nuestra vida y también es una responsabilidad, ya que dice la Escritura, dice el Señor, que esta palabra, la que hemos oído y recibido, nos juzgará en el día final. Cuando dice día final, hermanitos, se expresa acerca del día que seamos juzgados, el día que nos corresponda ser juzgados. Porque hay juicio, hermanos amados, para el humano en sí solito, o sea, individualmente. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El hombre natural, por así decir. Está el juicio de las naciones, Mateo 25. Está el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis. Está el juicio de la iglesia. Y hermanos amados, en el que nos corresponde ese día, hermanitos, claro que el Señor nos va a juzgar a través de su palabra. ¿De qué manera? De la responsabilidad que tenemos de lo que oímos. Si no hubiéramos oído su palabra, bueno, hay, hermanos amados, otro veredicto, ya que dice también la palabra de Dios que aquel siervo que no conocía la voluntad de su Señor e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque no conocía la voluntad del Señor, o sea, su palabra. O sea, hay ignorancia. Para eso también, hermanitos, va a haber cierta medida y cierto veredicto. Pero ¿qué tal, hermanitos? Alguien como nosotros. Me refiero a que no ignoramos la palabra de Dios. Todos los días la recibimos, sea en transmisión, sea en culto, sea en prédica, sea en enseñanza. Todos los días estamos recibiendo palabra de Dios. Ya no ignoramos, mis hermanitos. Ahora, esa palabra que recibimos, si no la pusimos por obra, es lo que dice el 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. O sea, haber oído la palabra y no obedecerla, hermanitos, la palabra misma nos juzgará. O sea, en aquel día, todos nosotros, hermanitos, responderemos por lo que aprendimos, por lo que escuchamos. Y la palabra misma dice aquí que nos juzgará. O sea, se dirá en aquel día, esta palabra recibiste, esta otra también la recibiste, esta y esta y esta recibiste.
Y claro, si no se llevó a cabo, si no se obedeció, es la responsabilidad que le mencionaba. La palabra misma nos juzgará. O sea, de todo lo que se sabía, de todo lo que aprendimos y escuchamos, el Señor nos hace responsables si lo obedecimos o no, si guardamos su palabra o no. Otra cosa es ignorar, pero nosotros no ignoramos, mis hermanitos. Todos los días estamos aprendiendo. Así que lo más correcto, mis hermanos, es guardar su palabra, obedecerla. Como decimos, hacerle caso. Hagámosle caso al Señor en lo que Él nos ha dicho. Hermanos amados, hay personitas y bueno, es muy posible que su corazón tenga algo más, pero hay personas que en verdad no quieren escuchar su palabra. No les llama la atención, no la aman. Algo hay en sus vidas, tal vez la carnalidad. Si nos hemos encontrado con casos, hermanitos, y yo estoy consciente de esto. Por ejemplo, en estas transmisiones se habla, se explica, se aclara, se amplía la palabra de Dios. Y lo hacemos de la manera más sencilla posible. No negamos, hermanitos, que hay más palabra de Dios en las redes sociales. Hay más prédicas muy elocuentes, muy fuertes. El predicador levanta la voz con fuerza, con unción. Hay partes, hermanitos, que se transmiten, partes que las graban y se dan y llaman mucho la atención. O sea, en otras palabras, son muy llamativas esas prédicas o mensajes. Y sí, la gente las recibe, pero al escuchar, hermanitos, más ampliamente, no soportan una enseñanza de media hora, o lo máximo que transmitimos aquí son 40 minutos. Y hermanitos amados, porque no les llama la atención, quieren de una vez recibir lo fuerte sin haber escudriñado o sin haberse detenido a escuchar y prestar atención en qué momento van a aprender o Dios les va a hablar con estas enseñanzas. O sea, se van a lo más llamativo. Y muy pocos, hermanitos, gracias a Dios por los que oyen estas enseñanzas, hermanitos amados, amamos la palabra de Dios. Nos llama la atención. Queremos aprender. Queremos entender la Escritura. Y amamos su Escritura. Y también la creemos. Al creerla, la llevamos a cabo. Y sin embargo, hermanitos, si escucháramos, pero no atendiéramos, dice el Señor Jesús, que esta palabra nos juzgará. Tal vez, hermanitos, como diciendo, tú sabías esto y esto porque escuchaste, pero no atendiste, no llevaste a cabo. A eso se refiere que esta palabra nos juzgará. Y hermanitos, dice la Escritura, dice el Señor Jesús, que al que mucho se le da, más se le pedirá o más se le demandará. Y hermanos, hemos recibido mucho. Yo amo la palabra de Dios, hermanitos. Tenemos una lucha constante en este mundo. Hay argumentos, hay palabra del mundo, palabra del enemigo, filosofías, huecas sutilezas, decía el apóstol Pablo. Hay en el mundo cosas que acarician el oído, pero nosotros no nos dejamos llevar por ello, sino por lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, la Biblia. Y bueno, de todo lo que oímos, hermanitos, responderemos. Esto lo llevaste a cabo, esto lo obedeciste, esto lo hiciste, esto sí lo sabías, esto lo aprendiste, pero no lo llevaste a cabo. De todo eso, mis hermanitos. Y sí es verdad, hay recompensas de haber hecho la obra de Dios, de haber amado su palabra y haber obedecido su palabra. Hay recompensas. También dice en el libro de Mateo, dice, el que tenga uno de estos mandamientos
por muy pequeños, y así los enseñé a los hombres, será llamado pequeño en el reino de los cielos. O sea, hermanitos, como si alguien menospreciara o no valorara la palabra y dijera, esto es cualquier cosa. Bueno, uno será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que oye la palabra y la obedece es comparado al hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, también dijo el Señor Jesús. Así que, mis hermanitos, esto no es para detenernos, para decir, bueno, entonces ya no quiero oír palabra para que no se me demande. No, mis hermanos, estamos creciendo, estamos avanzando, y la palabra, esta palabra misma, un día nos juzgará qué oímos, qué obedecimos y qué no obedecimos. Y dice ahora, verso 49, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En otras palabras, lo que hemos oído, hermanitos, es palabra de Dios, palabra del Padre dada al Señor Jesús. Él, hermanitos, habló lo que el Padre le dijo. O sea, toda palabra que nos dio el Señor Jesús proviene del Padre. Es muy importante esta palabra. Mandamientos, promesas, profecías, todo esto, mis hermanos, instrucciones, preceptos de la Escritura, el Padre se la dio al Hijo y el Señor Jesús nos la enseñó. Ahora dice el verso 50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto, hermanitos, para entender que es tan importante y valiosa la palabra que hemos recibido, porque proviene del Padre, proviene, hermanitos, del Hijo. Son mandamientos no de hombres, sino palabra de Dios. Hermanos amados, sí hay un espíritu que se ha movido en muchos lugares y que es adverso, es opuesto. Incluso a mí ese espíritu me ha querido atacar. Y hermanos amados, son argumentos incluso hasta del anticristo. Y hermanitos, eso que le voy a mencionar son frases del anticristo que no se nota, hermanitos. Pareciera algo piadoso, algo bueno, pero son palabras que atacan, hermanitos, esta palabra que el Señor nos da. ¿Cómo? A veces, hermanitos, yo mismo he recibido esos ataques, críticas. Me han dicho, ¿de qué sirve saber tanto? Si esto o el otro o aquello. A veces, hermanitos, gente que no discierne los espíritus o no tiene al Espíritu Santo, lo ha llegado a decir hasta en oración. ¿De qué sirve saber? ¿De qué sirve tener palabra? Hermanos, como menospreciando, o como diciendo, ya no sepan, o como diciendo, esta palabra no sirve, siendo que, pues, uno obra falsamente. O sea, parece una reprensión. Parece, hermanitos amados, que proviene del mismo Señor, que Él nos reprendiera. Pero ¿cómo nos va a reprender el Señor por saber su palabra? O por amarla, o por recibirla. Es el enemigo que quiere avergonzar, humillar. Es el espíritu del anticristo que quiere parar. Por ejemplo, cuando se me acusa a mí, se dice, ¿de qué sirve que conozcas tanto? Y hermanitos amados, pareciera que conocen mi vida o saben algo, y no, simplemente hay una inconformidad o falta de amor o incluso odio, y pareciera que es algo vano conocer la palabra. No, hermanitos, no es vano. La palabra de Dios es verdad. También he escuchado ataques contra la iglesia
Y con el mismo argumento, ¿de qué le sirve saber esto y esto y esto, si es esto o aquello? Y si usted ha escuchado la palabra de Dios, el que se ocupa de eso, de acusar, es el enemigo. Se le llama en Apocalipsis el acusador de los hermanos. Bueno, el anticristo reprocha a la iglesia, a los hijos de Dios, el oír o el conocer la palabra, con esa frase, ¿de qué te sirve? Pero aquí dice el Señor que es la palabra la que nos juzgará, no el enemigo. El enemigo no tiene parte ni suerte en este asunto, de que usted ama a Dios y escucha su hermosa palabra. El enemigo no tiene parte ni suerte, que si usted la hizo o no, el enemigo no es quien lo va a juzgar. Es la palabra la que lo va a juzgar, la que nos va a juzgar, dice el Señor Jesús. Así que si el enemigo interviene, diciendo ¿de qué te sirve la palabra? ¿Para qué la oyes? ¿Para qué vas? ¿Para qué esto? Si mira, no has cambiado. Si mira, tú eres el mismo. Si mira, ¿qué tiene que ver el enemigo para que se levante a acusarlo a usted o a nosotros? ¿Qué tiene que ver? Está acusándolo. Y hermanos amados, ese acusador de los hermanos no le hace caso el Señor. El Señor, ¿no cree usted que se detiene a ponerle atención en sus acusaciones a este acusador? No, mis hermanitos. El Señor, el Padre, atiende la intercesión de nuestro Señor Jesús, que está a la diestra del Padre y aboga por nosotros. Y hermanitos, usted mantenga su fe, siga escuchando palabra de Dios, porque aquí aclara que no es el enemigo ni el mundo el que lo va a acusar a usted o juzgar, sino que es el Señor a través de su palabra la que nos va a juzgar. La palabra nos va a juzgar, no el enemigo. El enemigo no tiene parte ni suerte, hermanitos. Y hermanitos, si a usted se le ha atravesado este pensamiento, acusaciones, con esa frase que le mencioné, ¿de qué te sirve? Hermanos amados, se ha sentido humillado, sobajado, avergonzado, confrontado con esas palabras. Déjeme decirle en el nombre del Señor Jesús que esas palabras no son del Espíritu Santo, ni son de la Escritura. Lo que dice el Señor es que le obedezcamos, pero no nos acusa de que sabemos y no hacemos. No, la palabra un día, en el día final, nos juzgará, pero ahora tenga ánimo, búsquele, sírvale. Pero si usted ha recibido ataques, ¿de qué te sirve aprender? No cambias. ¿De qué te sirve ir al templo? No mejoras. ¿De qué te sirve oír la palabra si no la haces? O sea, si la palabra nos va a juzgar, será la palabra, pero en el día final. Pero lo que ahora se oyen son acusaciones, son argumentos satánicos del anticristo que lo paran. Y si usted le oye y le hace caso, dirá, si es cierto, ¿de qué me sirve aprender? ¿De qué me sirve ir? Si es cierto, ¿para qué? Si no cambio. No, mis hermanitos, mi Señor no lo condena. Mi Señor no le habla así. El Espíritu Santo no habla así. Él le conforta, Él le anima. ¿Qué padre, hermanitos, qué papá, qué mamá van a atribular de esa manera? O corromper, o turbar a sus propios hijos. Aunque dice la Escritura, padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. O sea, que papá y mamá que aman van a trabar hacia sus hijos, o van a desalentarlos de esa manera, si es que en verdad le aman y tienen al Señor. Aunque sí hay, hermanitos, casos que hablaron palabras fuertes, pero no se conocía a Dios, hermanitos. Se condenaba tal vez a los hijos. Eres esto, eres el otro, nunca cambiarás, nunca saldrás adelante, eres esto. Y sí los condenaban, sí han existido casos así.
Pero hermanitos, un papá y una mamá que aman, tal vez no les podamos llamar padres buenos, porque bueno es Dios, hermanos amados, pero papás que aman, no van a tratar, no van a desalentar hacia sus hijos, como diciendo, ¿de qué te sirve? Al contrario, ánimo, adelante hijo, ve, busca a Dios, aprende, oye su palabra. Si esto pasara con humanos, con papás que tienen el temor de Dios, ¿cuánto más nuestro Padre? Él no nos dice, ¿de qué te sirve? No, hermanitos, jamás. Ni en los profetas mayores ni menores, Él usó estos términos. ¿De qué te sirve saber tanto? No, al contrario, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. El Señor Jesús no les dijo a los fariseos, ¿de qué les sirve? No, Él dijo, escudriñen las Escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Él nunca desalentó de seguir aprendiendo su palabra. Lo que sí dice y añade es, obedécela, atiende la palabra, hazla, no seas oidor olvidadizo, practica la palabra. De otra manera dicho, hermanitos, es que Él nos anima, no nos condena, y será su palabra la que nos juzgue en el día final, pero ahora Él nos impulsa. Para esto, mis hermanos amados, le voy a leer Romanos capítulo 8. Vaya conmigo. Esto tiene que ver, hermanitos, con esos argumentos que vienen, hermanos, para atacarlo y pararlo. Dice, hermanos amados, verso 32, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, o sea, el Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, hermanitos, si el enemigo quiere acusar o condenar con esa clase de argumentos, ¿de qué te sirve saber palabra? ¿De qué te sirve aprender? Oh, hermanos amados, aquí dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos? Usted es un escogido. ¿Quién lo va a acusar? O sea, ¿qué acusación, hermanitos, servirá, procederá? Si es el Señor el que nos justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, o sea, ya pagó por nosotros. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nótelo, hermanitos, Él está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, e intercede por nosotros. Mientras el enemigo y el anticristo, su espíritu, acusan, diciendo, ¿de qué te sirve? El Señor nos defiende, intercediendo por nosotros. Así que, hermanitos, en verdad sí somos responsables. Y la palabra misma nos juzgará aquel día. ¿Qué hicimos caso? ¿De qué no hicimos caso? ¿Qué atendimos? ¿Qué obedecimos? ¿Qué practicamos de lo que oímos y qué no? Pero será la palabra la que nos juzgue aquel día. No el anticristo, no el diablo, hermanitos. Él no tiene parte ni suerte en este asunto. Aunque quiera acusarlo a usted y condenarlo, no, mis hermanitos. Aquí dice, ¿quién acusará y quién condenará? Hermanos amados, oiga la palabra, busque la palabra, escudriñe las Escrituras. El Señor le anima, hágalo. Él le ama mucho. Oiga su palabra, ame su palabra, recíbala. Y sí, esa palabra nos juzgará un día, en el día del juicio, qué cosas sabíamos y llevamos a cabo y qué cosas no llevamos a cabo. Pero será la palabra la que nos juzgue. Así que yo le animo en el nombre del Señor Jesús. Siga recibiendo palabra de Dios, hermanitos. No caiga en la trampa del enemigo. El enemigo no quiere que usted escuche su palabra.
la palabra de nuestro Dios. Pero usted ha vencido en el nombre de Cristo Jesús. Así que, hermanos amados, tenemos que seguir recibiendo la palabra. Ahora, hermanitos, esta palabra viene del Padre, se la dio al Hijo y Él nos ha hablado, así que esta palabra es verdad. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Aquí está escrito, Señor, dijiste que tu palabra nos juzgará en el día final. ¿Qué hicimos y qué no hicimos? Es verdad, Señor. Pero que mis hermanitos no atiendan al enemigo cuando acuse, cuando condene, cuando les diga de qué te sirve. No, Señor, mis hermanitos, solamente a ti te adorarán, solo a ti te servirán y seguirán recibiendo tu palabra, tu hermosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús, están en tus manos, mis hermanitos, son más que vencedores. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Que el Dios Todopoderoso esté con ustedes, amados hermanos. Sigan adelante, reciban su palabra. Amén.